Chao. Bueno. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, básicamente entonces, de acuerdo a lo que han estado viendo, hay el fenómeno de polarización, se va a estudiar tanto en la práctica de laboratorio como en los ejercicios que vamos a ver ahora de gabinete. Tienen que ver dos leyes. La ley de Malus, ¿sí? Esta del coseno cuadrado, que utiliza Polaroid o filtros, y la ley de Brewster, que tiene que ver con la reflexión. Son las dos experiencias que se van a realizar. Ahora, de acuerdo a lo que estaban preguntando recién, a ver, es importante lo siguiente, el ojo humano, ¿sí? Nuestra visión, no nos permite distinguir o discriminar entre luz polarizada y luz no polarizada. En consecuencia, yo mirando una luz no puedo advertir si la luz está o no está polarizada. Eso yo no me doy cuenta. Por supuesto que, como decía el profesor, si la luz antes de ser polarizada y luego de ser polarizada, lo único que yo puedo comparar es la intensidad, que después de ser polarizada va a tener una intensidad menor. Pero en principio yo veo una luz polarizada y no me doy cuenta que está polarizada, ¿sí? Y en general la luz que nos ilumina es no polarizada, la luz natural, la luz del sol, o la luz de una fuente artificial, un foco, es no polarizada, ¿sí? Pero si yo estoy parado en el borde de una pileta y estoy viendo el reflejo del sol sobre el agua, es probable que esa luz esté polarizada, pero mi vista no se da cuenta, ¿sí? Bien, y otra cosa interesante es que este fenómeno de polarización, no sé si se han dado cuenta, que es independiente de la longitud de onda, ¿sí? En ningún momento se habló de luz láser, que es monocromática, vale decir un solo color, vale decir una sola longitud de onda o una sola frecuencia. No, es luz. Podría ser luz monocromática, por supuesto, pero también es luz natural o la luz del foco, que es una luz que cubre todo el rango del espectro visible. Es decir, que este fenómeno de polarización se da independientemente de la frecuencia o longitud de onda de la luz que estemos trabajando, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ayudarnos al pizarrón como hacemos siempre y vamos a resolver algunos ejercicios de la guía de trabajos prácticos. A ver, bueno, acá tenemos la guía, ¿sí? Y tenemos previsto resolver, por ejemplo, vamos a empezar por el segundo, el 12.2, ¿sí? Que tiene que ver con la ley de Malus. Fíjense, dice, una luz natural, o sea, no polarizada, atraviesa un sistema de dos polarizadores. Bueno, y eso tiene que ver con las últimas preguntas que hacían. El polarizador, el que trabajamos en el laboratorio, es una sustancia que comercialmente se la conoció como Polaroid, se la conoce como Polaroid, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo pongo un sistema de varios polarizadores, ¿sí? o básicamente dos polarizadores, los dos son exactamente iguales. Lo que pasa es que el primero juega el rol de polarizador, porque es el primero que recibe la luz no polarizada y en consecuencia la polariza. El segundo polarizador, que es exactamente igual, recibe el nombre de analizador porque va a permitir, de acuerdo a la posición relativa de este segundo polarizador con respecto al primero, va a permitir analizar qué pasa con la onda transmitida y si se cumple o no, que por supuesto se cumple la ley de Malus, ¿sí? Bueno, veamos entonces. Dice, una luz natural atraviesa un sistema de dos polarizadores. El primero a 0 grados y el segundo a 70 grados medidos respecto de una vertical. La intensidad medida luego de pasar por el segundo polarizador, o sea el analizador, es de 80, y acá hay una fe de ratas. Para que coincida con el resultado que está publicado, en vez de 80 miliwatts por metro cuadrado, pónganle
60 miliwatts por metro cuadrado. Una cuestión de que coincida después el resultado. Bien, ¿qué se pide? Calcular la intensidad que saldría si se intercala entre ambos un polarizador a 35 grados de la vertical, ¿sí? O sea, ya un sistema con 3 polarizadores en línea. Bien, veamos, hagamos algún dibujito que nos ayude a interpretar. Entonces, en general, un dibujo en perspectiva nos hace pensar en una línea donde tenemos una luz, ¿sí? Que según la notación, por lo general, recién el profesor ponía un valor I0 después del primer polarizador. Por ahí el valor I0 es el valor inicial antes de atravesar cualquier sistema óptico. Yo lo voy a usar así, vale decir, ¿qué es lo que es I0? Es un haz de luz no polarizada, vale decir, si acá me empiezo a dibujar los vectores campo eléctrico, ¿sí? Sabemos, recordemos, que la onda electromagnética es una onda transversal, vale decir, de la dirección de propagación yo tengo un plano normal y en ese plano normal está el vector campo eléctrico zapateando en un montón de direcciones de manera caótica, ¿sí? Y obviamente por cada vectorcito campo eléctrico en una dirección arbitraria cualquiera, yo tendré un vector campo magnético perpendicular a él. Lo que pasa es que por convención, cuando uno habla de una polarización, por ejemplo, vertical, se está haciendo referencia a que el vector campo eléctrico queda de manera vertical, lo cual implicaría que el vector campo magnético está de manera horizontal. Pero cuando, de nuevo, hacemos referencia a una polarización vertical, es porque el vector campo eléctrico me va a quedar vertical, ¿sí? Por convención, nada más. Entonces, de nuevo, decimos que, según el problema, yo tengo un primer polarizador que está a 0 grados con respecto a la vertical. Vale decir, yo estoy marcando en línea de puntos lo que se llama eje de polarización. Como consecuencia de esto, una vez que la luz pasa el primer polarizador, los vectores campo eléctricos van a estar solamente en sentido vertical, ¿sí? Bien, ahora, eso en cuanto a la dirección de polarización del primer polarizador. Pero es interesante saber que la intensidad que voy a tener después de la primera polarización es un medio de I sub 0. Un medio de I sub 0. Bien. Resulta que después aparece otro polarizador con un eje de polarización que, según me dice el problema, está a 70 grados con respecto a la vertical. Y entonces, yo acá puedo medir una intensidad, según me dice el problema, de 80, que yo les dije que pongamos 60 miliwatts sobre metro cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién mide esta intensidad? Un instrumento. Yo acá pongo un ojo electrónico que va a censar la intensidad y me va a decir 60 miliwatts por metro cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Qué me dice el problema? ¿Cuál será la intensidad si yo tomo un tercer polaroid o un tercer polarizador y lo coloco con una posición de 35 grados, ¿sí? Acá 35 grados siempre con respecto a una dirección de referencia que, según el problema, es la dirección vertical. ¿Qué va a pasar cuando yo intercalo este tercer polarizador con la intensidad final? ¿Cuál va a ser la intensidad final? Que la pongo acá en rojo. Bien, ¿qué es lo que es esto? Un caso de aplicación de la ley de Malus. En principio, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es averiguar con los datos del problema, antes de colocar este tercer polarizador, voy a investigar cuánto vale la intensidad inicial I sub 0. ¿Cuánto vale la intensidad I sub 0? Bueno, yo acá estoy viendo, ¿sí?, que al final de toda la cadena
tengo 60 miliwatts sobre metro cuadrado. Esos 60 miliwatts sobre metro cuadrado son consecuencias ¿de qué? De una intensidad inicial que entró por el sistema óptico, fue cuando pasó a través del primer polarizador, al polarizar, hubo que escalar ese valor por un medio, porque la intensidad después de la polarización es la mitad de la que tenía cuando incidió de manera no polarizada, ¿sí? Y luego, cuando pasa por digamos, la luz sale polarizada en sentido vertical, cuando pasa por el segundo polarizador, está afectada por el coseno cuadrado del ángulo entre la dirección que trae el vector campo eléctrico y la nueva dirección que impone este segundo polarizador o analizador. Vale decir, coseno cuadrado de 70 grados. ¿Sí? Bien, de todo esto, entonces, yo me permito despejar cuál es el valor de intensidad con la cual iniciamos el estudio, digamos, la fuente I sub 0, me da el valor de, ya les digo, 1026. No sé si alguien está preguntando algo, perdón. Multiplicamos a I sub 0 por un medio. No te entiendo bien, por favor, de nuevo, más despacito. Multiplicamos por un medio a I sub 0. No se entiende bien. ¿Por qué multiplico por un medio I sub 0? Porque como consecuencia de la polarización, mejor dicho, de la primera vez que una luz no polarizada pasa a ser polarizada, la intensidad que yo detecto detrás del primer polarizador es la mitad de la intensidad que entró. Siempre es así. Después, si yo tengo otro polarizador que hace las veces de analizador, aparece la ley de Malus del coseno cuadrado. No sé si no se entendió bien, saturaba un poco el micrófono. Eso de que sea un medio es siempre, o sea, sea la Es polarización siempre, que sea. sí, es siempre. Yo vengo con una luz no polarizada, paso por un polarizador y detrás de ese polarizador tengo un medio de la intensidad con la cual estaba incidiendo, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Y dice Juan Bien. que también gracias. Ah, bueno. Así que no se entiende bien. Bueno, entonces, listo. Entonces ya tengo el valor de I sub 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a incorporar este nuevo polarizador entre los dos a 35 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la intensidad que voy a encontrar detrás de todo esto? La intensidad que voy a encontrar, vamos a ponerla en rojo. La intensidad en rojo, ¿cuál va a ser? La I sub 0. ¿Cuánto vale I sub 0? 1026. ¿Sí? Bien. Luego, la tengo que afectar por un medio una vez que pasa el primer polarizador. Un medio. Luego, cuando pasamos a través del segundo polarizador, el que acabo de intercalar, tendré que afectarla del coseno cuadrado del ángulo entre la dirección de polarización y la nueva dirección que impone el polarizador, vale decir 35 grados. ¿Sí? Entonces, acá sigue el vector campo eléctrico inclinado a 35 grados. Y cuando llega acá, tiene que volver a polarizarse o volver a definir su dirección 35 grados corridos, porque entre 35 y 70 vuelve a haber una apertura angular de 35 grados. Por lo tanto, acá me va a quedar coseno cuadrado de 35. Para decir, podría haber puesto directamente coseno a la cuarta, ¿no? Bueno,
cuando saco la cuenta, obtengo el resultado final, que es 230 miliwatts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que es el problema? Una aplicación de la ley de Malus. De la ley de Malus. Bien. Este fue el problema 12.2. Profe, Sí, escucho. una pregunta. No me quedó muy claro eso de un medio. O sea, siempre que sea un polarizador lineal, la intensidad luego del mismo va a ser de un medio. Exacto. Ah, y cuando es circular o elíptico, ahí cambia ese un medio. O No, incluso en esos claro, también. pero la polarización circular o elíptica es otro tema. Yo acá lo que estoy teniendo es un frente de onda con un vector campo eléctrico que está, digamos, ocupando caóticamente todas las direcciones del plano. Cuando pasa a través del polarizador, todas esas direcciones como que se proyectan en una sola dirección. La intensidad de esa nueva onda detrás del polarizador es un medio de la intensidad que ingresó. Pero esa es solamente el paso de no estar polarizado a estar polarizado. Después juega la ley de Malus, ¿sí? Bien, bien, ok, La gracias. polarización circular o elíptica, yo la conozco a través de a ver, cuando se genera una onda electromagnética de manera artificial, llamémosle, por ejemplo, en una estación de radio, una estación de televisión, ¿sí? Bien, yo puedo la puedo generar de manera lineal, vale decir, una polarización vertical o una polarización horizontal, pero también puedo poner una polarización que vaya rotando, y a eso se le llama polarización circular o elíptica, ¿sí? Ya ahí está involucrado el sistema de antenas, otro tipo de problema, ¿sí? Y acá estamos un poquito, digamos, viendo lo que naturalmente se da en el campo de la física, de la óptica física, de que la Bien, luz bien. naturalmente no está polarizada y yo voy a confinar el vector campo eléctrico en una dirección. Claro, el un medio ese lo asocia al estar o no polarizado, no a la forma, Exacto, digamos, de la polarización del exacto, polarizador. Ok, ok. exacto. Entonces, al pasar por otro polarizador ya no tienes que reducirlo a un medio. No, cuando pasa por el otro polarizador, lo reduzco según el coseno cuadrado del ángulo entre los dos polarizadores. Bien, bien, bien. Esa es la ley de Malus, ¿sí? Este un medio es un medio que yo lo tomo como consecuencia de polarizar. O sea, pasar por un polarizador por primera vez. Pero si paso por un segundo polarizador, ahí tengo el coseno cuadrado del ángulo entre las dos direcciones. Por eso, si las dos direcciones son coincidentes, el coseno de 0 vale 1, y por más que yo ponga un montón de polarizadores y los pongo todo en línea, con la misma dirección, no voy a atenuar la intensidad, todos van a pasar derecho. Por el contrario, si yo tengo un polarizador, por ejemplo, como en este caso vertical, y coloco otro polarizador a 90 grados, el coseno de 90 vale 0, y detrás de ese segundo polarizador yo voy a tener oscuridad total. ¿Se entiende? Claro. O sea que el único que atenúa un medio es el primero, ya después los El otros. primero. Ya después entra en vigencia el coseno cuadrado de la diferencia angular entre una dirección y otra. Bien, listo. Buenísimo. Gracias, profe. Profe, Bien, una pregunta. sí, Ese un medio también es independiente del ángulo que tomemos del primer polarizador. O sea, no importa si sea 0 grados o... exacto, exacto. Yo acá, según el problema, lo puse vertical, pero lo puedo Claro, poner en la situación angular que yo quiera. y también va a Lo que ser va un a medio. ocurrir es que detrás de él el vector campo eléctrico va a tener esa dirección, pero la atenuación va a ser la mitad siempre. Perfecto. Gracias.
Bien. Bueno, vamos al otro ejercicio que vamos a resolver. Vamos a resolver el que sigue, el 12.3, ¿sí? Que también tiene que ver con lo mismo. Miren, se hace incidir luz natural de I0 sobre dos polarizadores con ejes perpendiculares entre ellos, ¿sí? Dos polarizadores, vale decir, el primero ópticamente se llama polarizador, el segundo se llama analizador. Bien, como los dos ejes son perpendiculares, dice, o sea, no lo dice, pero detrás de todo este sistema óptico yo voy a tener oscuridad total, ¿sí? Porque según la ley de Malus me va a quedar el coseno cuadrado de 90, 0. Bueno, ahora dice, se intercala entre ellos otro polarizador y pregunta qué ángulo θ respecto al primer polarizador se tendrá si se desea que luego de atravesar los tres polarizadores se tenga una intensidad relativa final de, bueno, un caso A, un décimo, y un caso B, una fracción F adecuada, ¿sí? Una fracción F, o sea, F podría ser un décimo, como es el punto A. A ver, veamos. Veamos. Entonces, estamos con el problema 12.3. Otra vez, imaginamos una dirección de propagación. Ponemos un primer polarizador, lo vamos a poner vertical, no sé si dice el problema. Bueno, ponemos vertical. Y ponemos acá un polarizador horizontal. Vale decir que si yo ingreso acá con una intensidad I sub 0, acá no tengo intensidad, ¿sí? Porque acá tendré un medio de I sub 0. Y acá tendré que multiplicar ese un medio de I sub 0 por el coseno cuadrado de 90. La dirección de las dos direcciones vale decir 0. Acá tengo oscuridad, no veo nada, ¿sí? Bien, pero resulta que el programa me dice que yo tengo que intercalar un tercer polarizador con un ángulo θ respecto a la dirección del primero, para que la intensidad relativa final sea una fracción F de I sub 0, ¿sí? Bien, un décimo, por ejemplo, ¿sí? O F, pongámosle F para hacer el caso más general. Bien, entonces, en definitiva, yo acá ¿qué tengo que tener? Acá tengo que tener I sub 0 por una fracción F. Bien. ¿Qué tengo que averiguar? Supongamos que F sea un décimo. ¿Qué tengo que averiguar para que esto sea un décimo? ¿Qué ángulo θ corresponde para que la intensidad final sea un décimo de I sub 0? Esa es la pregunta, ¿sí? Bien, entonces, yo digo, I sub 0 por F, I sub 0 por F, que es la intensidad de salida, ¿sí? Es la intensidad, no sé cómo ponerle, intensidad final, intensidad de salida, pongámosle I sub S, la I sub S de final, la intensidad de salida y la intensidad de entrada por una fracción. ¿Cómo se compone esa fracción? Bueno, a ver, empecemos a pensar. Cuando la intensidad de I sub 0 pasa por el primer polarizador, yo acá tengo que afectar esto por un medio. Bien, cuando pasa detrás del segundo polarizador, tendré que poner el coseno cuadrado del ángulo que hay entre la dirección de polarización, que ha sido, según mi dibujo, vertical, y la nueva dirección de polarización, que está inclinada a un ángulo θ, ahora es decir, coseno cuadrado de
tita. Y finalmente, cuando este vector inclinado aparezca acá, voy a tener que someter esto para que termine de salir del sistema óptico por un coseno cuadrado del ángulo que hay entre, la diferencia de ángulo que hay entre esta inclinación tita y el eje de polarización del último de los polarizadores que está horizontal. ¿Cuál sería ese ángulo? Y ese ángulo sería 90 menos tita. 90 menos tita. Bien, ¿qué tengo que hacer de todo esto? Despejar el valor de tita. Despejar el valor de tita, ¿sí? Para ver cómo, en definitiva, para una fracción determinada, qué ángulo tita tengo que buscar para generar esa fracción de la intensidad inicial. Bien, justamente como me queda en función del coseno cuadrado de tita, es que el problema, si lo ven, sugiere un par de identidades trigonométricas que hay que trabajarlas, ¿sí? Es decir, para este caso, a ver, en principio I0 lo puedo cancelar con I0, entonces me va a quedar que la fracción va a ser igual a 1/2 y el coseno cuadrado de un ángulo, como dice la guía, lo puedo poner como 1 más el coseno de 2 tita sobre 2, y lo mismo me va a pasar acá, me puede quedar 1 más el coseno de 2 tita, y acá el coseno de 2 tita, o sea, perdón, el coseno de 2 veces el argumento, quise decir, el coseno de 2 veces el argumento me va a quedar el coseno de 180 menos 2 tita sobre 2. Bueno, y es cuestión de trabajar esto algebraicamente. Fíjense que, a ver, voy un poco para arriba. Me queda acá 2 por 2, 4, por 2, 8. Puedo poner el primer miembro 8 veces f, y eso me va a quedar igual a 1 más el coseno de 2 tita por 1 más el coseno de 180 menos 2 tita. ¿Sí? Perdón, ahí estamos. Bueno, eso es el coseno de la diferencia. ¿Cómo era el coseno de la diferencia? Repasemos un poquito. El coseno de la diferencia era coseno de alfa, coseno de beta, si fuera alfa menos beta, más seno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Esa era la reglita práctica, ¿se acuerdan? Coseno de alfa menos beta era coseno de alfa, coseno de beta, más, si acá era menos, acá allá era más, seno de alfa, seno de beta. Bueno, el seno de 180 vale 0, con lo cual esta parte la puedo quitar. El coseno de 180 vale menos 1. Por lo tanto, esto que tengo acá me va a quedar menos coseno de 2 tita. ¿Se entiende? Esto que está acá me queda menos coseno de 2 tita. Entonces, permítanme ponerlo directamente sobre el pizarrón. Va a quedar acá menos coseno de 2 tita. Bueno, y me queda el caso de diferencia de cuadrado. Me queda el caso de diferencia de cuadrado. Entonces, es decir, me voy para arriba, me queda 8f igual a 1 al cuadrado menos el coseno cuadrado de 2 tita. ¿Sí? Bien, y ya de ahí me permito poder despejar el valor de tita en función de la fracción que me piden, que me puedan llegar a pedir. Es decir, a ver, me va a quedar 1 menos 8f, si te lo paso restando, y esto lo pasaría, a ver,
algo así. Bueno, tras lo cual este cuadrado pasaría como una raíz cuadrada, tras lo cual el coseno pasa como arco coseno de la raíz de 1 menos 8f. Esto sería igual a 2 θ, y el 2 finalmente lo paso dividiendo. Bien, y esa es la expresión final que me permitiría ver con qué ángulo θ tengo que intercalar ese polarizador, ese tercer polarizador que va a entrar entre el primero y el segundo, es un tercero metido en el medio. Si yo quiero una cierta fracción de la intensidad final, coloco acá esa fracción y despejo el θ. Para el inciso A del problema, la fracción era 1/10. Bueno, es decir, si acá pongo 1/10, o sea, me va a quedar 8/10, o sea, 0,8. Me va a quedar acá 1 menos 0,8, 0,2. Bueno, y empiezo a jugar con eso y doy con el ángulo que me permitiría que la intensidad final detrás de los 3 polarizadores sea 1/10 de la I0 que ingresó, ¿sí? Bien, es otra aplicación, o otra vez ver lo mismo que estábamos ya viendo con el tema de la ley de Malus, ¿sí? Pero fíjense que es muy interesante esto. Yo tengo 2 polarizadores, los dos están a 90 grados. Por ejemplo, el primero lo dibujé vertical, el segundo lo dibujé horizontal. Bueno, detrás de esos dos no veo nada, no pasa luz. Ahora, si yo dejo esos dos como están e intercalo un polarizador en el medio con un cierto ángulo relativo, resulta que detrás de todo el sistema ahora sí veo, ¿sí? O sea, que con 2 no veía, si le pongo un tercero, sí veo, porque estoy jugando con el ángulo y con la ley de Malus. ¿Se entiende? Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué en la ley de Malus no se pone ya directamente el 1/2 si siempre que pasa la intensidad inicial va a quedar 1/2? Sí, lo que pasa es que siempre se parte de la intensidad de una fuente que es no polarizada. Entonces yo arranco con, si yo arrancara con luz polarizada, entonces no tengo que poner 1/2. Pero si arranco con el dato desde la luz no polarizada, tengo que poner el primer 0,5 como consecuencia de la polarización. Ahora, si vos me mandás una fuente con una intensidad conocida, ya está polarizada, entonces ese 1/2 no va. Claro, y ahí tendría que usar el coseno. Directamente el coseno cuadrado. Perfecto, gracias, profe. Presten mucha atención al laboratorio de polarización, porque históricamente siempre se tomó mucho, por supuesto en los exámenes presenciales. Cuando tomábamos exámenes presenciales, el laboratorio de polarización era un tema muy recurrente, ¿sí? Muy interesante, así que presten atención. Es lindo el laboratorio. Lamentablemente no se puede hacer, pero son efectos bastante bonitos, digamos, se ven bien. Bueno, sigamos. Bien, disculpen, por ahí tengo chat que no logro leer porque o son muchos o estoy hablando y no me puedo detener a leer, así que háblenme, sí, me interrumpen, no hay problema. Bueno, vamos al otro ejercicio que tenemos previsto dar, que es el 12.4, ¿sí? El 12.4. Bien, dice, en una placa de vidrio, el ángulo crítico para la reflexión interna es de 37 grados. Hay que recordar un poco qué es lo que era ese ángulo crítico y qué es lo que era la reflexión interna, eso de física 1. Es la ley de Snell que veíamos recién con el profesor. Bien, ¿cuándo está en el aire? A ver, voy de nuevo. En una placa de vidrio, el ángulo crítico para la reflexión interna total es de 37 grados cuando está en el aire.
A, ¿cuál es el índice de refracción? Eso es física 1. Eso es física 1. B, si se sumerge en agua y aparece el índice del agua, 1,33, y se ilumina desde el agua, ¿cuál es θ P? O sea, el ángulo de Brewster, el ángulo de polarización de Brewster, del último tema que daba el profesor Martínez, ¿sí? Bien. A ver, veamos. Profe, ahí el agua actuaría como polarizador natural, sería, en este caso. Claro, a ver, los dos ejercicios que estuvimos viendo son de la ley de Malus. Este pasa a ser de la ley de Brewster, de la polarización por reflexión. Por reflexión. Es otro fenómeno. ¿Sí? Gracias. Ahora, para la polarización, lo que vieron recién con el profesor. O sea, ¿de qué se trata esto? Se trata de un medio cuyo índice de refracción desconozco. Pero, digamos, lo desconozco y lo tengo que descubrir con ayuda de física 1. ¿Sí? Ahora, una vez que yo lo conozca, resulta que acá tengo agua, cuyo índice conozco que es 1,33. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que yo puedo ingresar con un haz de luz provocando un reflejo sobre este vidrio, ¿sí? El ángulo de incidencia es este, y en consecuencia, si yo logro meter acá un θ P, un ángulo de polarización, la luz que se refleje en el agua, porque estamos en el agua, la luz que se refleje, obviamente con el mismo θ P, va a estar totalmente polarizada. ¿Cuál fue la conclusión a la cual llegó el doctor Martínez recién? Que la tangente trigonométrica de θ P del ángulo de Brewster, del ángulo de polarización, justo para el ángulo de polarización, es decir, que este haz reflejado esté 100% polarizado, la tangente de θ P es el cociente de los índices de refracción. ¿Sí? ¿En qué el cociente? ¿Cómo era el cociente? Primero este de arriba, ¿sí? Este era, creo que era, no me acuerdo si era vidrio. Sí, un vidrio. Este, un N del vidrio, pongámosle B corta, y este un N del agua. Entonces, cuando el haz que viene por un medio incide en un segundo medio, la tangente de θ P es el cociente entre el índice del segundo medio, vale decir, el índice contra el cual estoy rebotando, por decirlo de alguna manera, sobre el índice en el cual yo estoy propagando la luz y estoy viendo el fenómeno de polarización. Siempre es el segundo sobre el primero. En este caso, el índice del vidrio sobre el índice del agua. Entonces, el índice del agua lo tengo, 1,33. ¿Y el del vidrio no? Bueno, el del vidrio, lo que yo les decía, es un poco, hay que verlo desde física 1. ¿Cómo era el tema del ángulo crítico? A ver. Un poquito más arriba. Acá tengo el vidrio. Si yo vengo con un haz, y acá tengo aire, el aire tiene n igual 1, ¿sí? Y yo estoy acá incidiendo con un ángulo, y el ángulo de incidencia me dice que es 37 grados. Me dice que es el ángulo crítico. El ángulo crítico es 37 grados. ¿Cuál es el ángulo crítico en la ley de Snell? El ángulo crítico es cuando el haz refractado, recordemos que el haz que está incidiendo acá se puede refractar, puede transmitirse hacia el aire.
pero como el segundo medio tiene un índice de refracción más chiquito que el medio por el cual proviene la propagación de luz, entonces el haz refractado, perdón, tiene un ángulo mayor a 37. Bueno, el ángulo 37 es para cuando el haz refractado coincide, vale decir, no logra pasar al segundo medio. ¿Sí? Es decir, según la ley de Snell sería, para el aire, que el n del aire, que vale 1, por el seno del ángulo entre la normal y el haz refractado, vale decir 90 grados, va a ser igual al índice n del vidrio, porque acá tengo el n del vidrio, por el seno del ángulo de incidencia, que es 37 grados. Ahí está la ley de Snell, justo para el ángulo crítico, para la situación crítica. ¿Cuál es ese ángulo crítico? Aquel ángulo en el cual el ángulo de refracción es 90 grados. Bien, de esta expresión que proviene de Física 1, yo puedo despejar el índice de refracción del vidrio, que en consecuencia me va a quedar 1 sobre el seno de 37 grados, sí, bien digo, ¿sí? Que es 1,66. Entonces, este vidrio, con un cálculo asociado al ángulo crítico que proviene de la ley de Snell de Física 1, me permito descubrir que tiene un índice de refracción de 1,66. Entonces acá ya puedo poner 1,66 y aplicar la ley de Brewster, que requiere el índice de refracción de ambos medios, ¿sí? Entonces, la parte B de este problema, la luz proviene desde el agua, incide en el vidrio y se refleja. ¿Cuál es el ángulo de incidencia bajo el cual yo voy a tener polarización total en el haz reflejado? El ángulo de Brewster, el ángulo θp, que es relación entre estos dos valores. Cuando yo despejo θ, como arco tangente de 1,66 sobre 1,33 me da 51 grados. 51 grados, ¿sí? Bien, ese es el problema, esa es la situación. Y obviamente, a ver, vuelvo otra vez, retomo un poquito la teoría que estaba dando el profesor. Acá yo tengo un ángulo de incidencia y por lo tanto tendré un ángulo de refracción y un ángulo de reflexión. Pero si justo este ángulo es θp, el ángulo de Brewster, que surge de esta relación de los índices de refracción, se da la particularidad de que el ángulo entre el haz refractado y el haz reflejado es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En esa situación, el haz reflejado está 100% polarizado, con los vectores campo eléctricos así, vale decir, perpendiculares al plano de incidencia, ¿sí? Y el haz refractado va a estar parcialmente polarizado, vale decir, va a tener vectores campo eléctrico en general en todas direcciones, pero fundamentalmente en la dirección contraria a la que tiene el haz reflejado, vale decir, va a tener muchísimos vectores campo eléctrico en el mismo plano de incidencia, ¿sí? Pero esta luz no está 100% polarizada, está parcialmente polarizada, y esta sí está 100% polarizada, ¿sí? Bien, un caso de aplicación entonces de la ley de Brewster. ¿Preguntas? Bien. Profe, disculpe, Vale. ¿qué ley utilizó con el seno ahí arriba? La ley de Snell, De Snell. Física 1. Bien, bien, sí, no me acordaba. Bien. Bueno, vamos entonces a trabajar sobre el próximo ejercicio.
que es el 12.7. El 12.7, ¿sí? Bien, este nos vuelve otra vez a meter en la ley de Malus, porque fíjense, dice, un haz de luz que se desplaza horizontalmente está compuesto por una componente no polarizada de intensidad I0 y una componente polarizada con intensidad I sub P. El plano de polarización de la componente polarizada está orientada en un ángulo θ con respecto a la vertical. O sea, no conozco el ángulo de polarización. Los datos siguientes dan vamos para arriba, dan la intensidad en watts sobre metro cuadrado medida a través de un polarizador con orientación phi en grados con respecto a la vertical. Vale decir, este polarizador está haciendo las veces polarizador para el haz no polarizado y está haciendo las veces de analizador para el haz que ya está polarizado, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que hacer con esto? Calcular cuál es la orientación de la componente polarizada, vale decir el ángulo θ, y cuáles son los valores, la intensidad de I0 y de IP. A ver si nos ubicamos exactamente en lo que pide el problema. Veamos. Yo tengo, en principio, una luz polarizada con una intensidad I sub P. Y junto con ella, pongamos dos vectorcitos, dos flechitas juntitas, una luz con intensidad I sub 0 que no está polarizada. Bien, yo en el camino que hago, le pongo un polarizador. Un polarizador con una dirección, no. A ver, el plano de polarización de la componente polarizada está orientada a un ángulo θ con respecto a la vertical. Bien, entonces, este polarizador yo tengo la posibilidad de rotarlo, y el ángulo con respecto a una vertical, porque esta luz polarizada está polarizada a un cierto ángulo θ que no conozco con respecto a la vertical. Y este polarizador tiene su eje de polarización que va a rotar y voy a tener una referencia angular con respecto siempre a la vertical. Bien, lo que va a pasar hacia el otro lado va a ser una intensidad que yo voy a medir. Yo voy a medir y la voy a tabular y es la tablita que tenemos en el ejercicio, ¿sí? Bien. A través de los valores que aparecen en esa tablita, ¿sí?, de intensidad que yo puedo llegar a leer acá, y son función de la posición angular del polarizador. Es decir, el polarizador, qué sé yo lo voy a poner a 20 grados, el polarizador, entonces voy a leer acá cuál es, acá tengo una celda electrónica que me va a permitir leer la intensidad que es la que aparece tabulada. Entonces, si ustedes ven la tabla, aparece la intensidad que me da este instrumento para cuando el polarizador se pone a 0 grados, vale decir, se pone vertical, a 10 grados, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, hasta 180. Si cada 10 grados tengo todas las lecturas de intensidad que toma esta celda para cuando esto empieza a girar cada 10 grados, ¿sí? Desde 0 a 180. Vale decir, cuando este puntito superior va para acá abajo, yo roté el polarizador 180 grados y tengo cada 10 grados todas las lecturas que me da ese sensor. Bien, esa es la experiencia, y volvamos otra vez a la pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el ángulo θ con respecto a la vertical de la luz polarizada?
Bien. Bueno, acá la tablita que tenemos y los datos de la tablita sirven a los efectos de poder comparar, ¿sí? De poder básicamente comparar. ¿Comparar qué cosa? Por ejemplo, fíjense que hay intensidades que se repiten. Por ejemplo, la intensidad que está a 0 grados, que dice 18,4, serían 18,4 watts sobre metro cuadrado, es igual a la intensidad que yo tengo a los 70 grados. También tengo con 70 grados, con el polarizador 70 grados, tengo también la misma intensidad, es decir, 18,4 watts sobre metro cuadrado. Entonces, a ver, yo digo, la intensidad I a 0 grados. Recordemos que este 0 grado es el 0 grado del polarizador. Es decir, el eje de polarización no está a 20 grados, como está dibujado acá, sino que está vertical. Bien, ¿cuánto vale la intensidad? Vale 18,4, ¿sí? Watts sobre metro cuadrado. No coloco las unidades, porque si no me alcanza el pizarrón. Esos 18,4 provienen de qué? ¿Provienen de qué? De tomar el I sub 0 y dividirlo por 2. Porque atravesó el polarizador, se polarizó. Por lo tanto, la intensidad que aporta este haz es I0 sobre 2. Y es consecuencia también de la intensidad que pasa como consecuencia de la luz polarizada. ¿Cuánto vale esa intensidad? Va a ser la IP, o sea, la intensidad de la luz que ya venía polarizada, por el coseno cuadrado de el ángulo, que no conozco, θ, menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque el ángulo θ está con respecto a 0 y el polarizador tiene, estamos como tomando como referencia el ángulo 0. Entonces, creo que queda claro que los 18,4 watts sobre metro cuadrado tiene, en este caso, dos componentes. Una de la luz no polarizada y la otra de la luz polarizada a través de la ley de Malus. Bien. Estos 18,4 resultan ser igual a la intensidad para cuando el ángulo era de, dijimos, 70. Cuando el ángulo es de 70 grados, también es 18,4. Y también tendrá que ver con el aporte de intensidad de la luz no polarizada, que nuevamente se la divide por 2 y nada más, y de la luz polarizada, que será en este caso el coseno cuadrado de 70 menos θ. En este caso sería 70 menos θ. Bueno, si yo igualo esto con esto, ¿sí? Porque es el mismo valor de intensidad final, el I sub 0 sobre 2 se me va a cancelar con el I sub 0 sobre 2, el IP se me va a cancelar con este IP, y en definitiva me va a quedar coseno cuadrado de ese argumento igual al coseno cuadrado de este otro argumento. Entonces... ¿Por qué invertimos el argumento, profe? Porque estoy imaginando, a ver, ¿podría no invertir acá, decís vos? Claro. Porque si no, por una cuestión algebraica, mira, ahora lo vemos. Si yo igualo esto, si yo igualo esto, resulta que de nuevo, esto se cancela con esto se cancela con esto, los cosenos cuadrados son iguales, por lo tanto los argumentos son iguales, entonces me va a quedar que θ menos 0, este argumento es igual a 70 menos θ. Si yo hago la cuenta acá, ¿qué me va a quedar? Este θ lo paso sumando, me va a quedar 2θ igual a 70, por lo tanto, ¿cuánto vale θ? 35 grados, y ahí logro encontrar la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuánto vale la polarización con respecto a la vertical del haz que entraba polarizado? 35 grados. Perfecto, ahora, si yo hubiera cambiado, como me estás preguntando, entonces acá hubiera puesto θ menos 70, bueno, me hubiera quedado algebraicamente algo
me hubiera quedado 0 igual a menos 70. Hay algo que no cierra. Es decir, evidentemente θ debe ser un ángulo que está entre 0 y 70. Entonces, Claro. para que esté entre 0 y 70, para que la resta me genere un efecto algebraico, digamos, coherente, hago 70 menos θ. Si no, ahí se me cancela θ y me queda 0 igual a 70. No debería ser. ¿Se entiende? Sí, sí, Está bien la pregunta, porque acá dice θ menos 0, porque yo entiendo que este ángulo tiene un ángulo θ con respecto a la vertical. Pero después también podría ser θ menos 70, ese 70 menos θ para poder despejarlo y darme cuenta que el ángulo que cierra es 35 grados. ¿Se entiende? sí, se entiende. Entonces, acá, de nuevo, pondríamos 70 menos θ. Y ahí queda que el ángulo de polarización del IP es 35 grados con respecto a la vertical. ¿Sí? Bien, y la segunda pregunta, el problema, es cuánto vale la intensidad de IP y cuánto vale la intensidad de I0, con la cual ingresó a este sistema. Bueno, a ver, veamos por ejemplo cómo me las ingenio para descubrir el valor de IP. A ver, permítanme borrar. Profe, perdón, antes de que borre, justo. Sí, Ahí en el caso de que usemos ahí 18,4, o sea, la intensidad también coincide con el ángulo phi de 180. Si reemplazamos ahí con el phi de, en vez de poner 70, ponemos 180, nos va a dar que el ángulo en realidad es el ángulo θ es de 90, usando la misma condición algebraica. O sea, si trabajamos claro, sí, algebraicamente igual y ponemos el ángulo phi claro, de 180, va a dar que el ángulo de claro, 90. pero lo que pasa es que, a ver, para el ángulo de 0 grados y el ángulo de 180 grados, para la condición de Malus es la misma, porque el Claro, son lo ángulo, mismo. claro, digamos, yo estoy apostando a un ángulo agudo, digamos, que está entre 0 y el primer argumento que es más cercano a 0, o más cercano a 180. Si no, Claro, me va tiene a que estar entre pasar. 0 y 90, si no se sale de Claro, trabajar. claro, yo estoy buscando ese ángulo. Sí, también se entendió, Bueno, perdón. ¿se entiende lo que estamos diciendo? O sea, Sí, yo puedo jugar con un ángulo, ¿cuánto fue el ángulo? 35 grados. 35 grados lo puedo medir ahí. Pero 35 grados a lo mejor también lo podría medir acá con respecto a 180. Es decir, es el ángulo es un ángulo, perdón, es un ángulo, sería este ángulo para abajo. Es un ángulo que tiene que ver con la posición relativa con respecto al eje vertical. Si yo imagino esta circunferencia, ¿sí? La veo de frente, yo acá estoy en el primer cuadrante, acá estoy en el tercer cuadrante. Es decir, yo acá estoy midiendo los 35 grados con respecto a la vertical positiva, y acá debería estar midiendo los 35 grados acá, ¿sí? Vale decir, angularmente estaría en el tercer cuadrante y se me complicaría. Por eso es que me tengo que ubicar geométricamente en qué es lo que estoy tratando de descubrir. Por eso tomo como referencia el 0 grado y el ángulo más cercano en el cual tengo la misma intensidad, para tratar de no perderme y pensar en un primer cuadrante dónde está el vector campo eléctrico que me permita esta cuenta. ¿Está bien la pregunta tuya? ¿Se entiende lo que digo? sí, se entendió. A ver, bueno, entonces, decíamos, lo que tenemos que descubrir ahora es cuánto vale la intensidad de la onda polarizada. Bueno, ahí ya, una vez que uno tiene el ángulo de polarización, ya lo demás se va haciendo más sencillo. ¿Por qué? Supongamos que yo hago la diferencia entre la intensidad que tengo a los 10 grados del sistema óptico menos la intensidad que tengo a los 0 grados, ¿sí? Esa diferencia, que va a ser 21,4 menos 18,8,
4 da exactamente 3. ¿Sí? Por tomar, a ver, puedo tomar dos intensidades cualesquiera. Tomé las dos primeras, la de 0 y la de 10, hice la diferencia y me da 3 watts sobre metro cuadrado. Bien, ¿qué es lo que es la intensidad de 10? Bueno, la intensidad de 10 es I0 sobre 2 más IP por el coseno cuadrado de 10. No. Por el coseno cuadrado de 10 menos 35, vale decir 25. Teta P menos 10, ¿no? ¿Y cuánto vale teta P? 35. Estoy aplicando la ley de Malus. ¿Sí? Es decir, acá el polarizador, estamos poniendo acá la intensidad de 10. Entonces, si el polarizador está con un ángulo de 10 grados y la luz polarizada ingresa con 35 grados, siempre con respecto a la vertical, el ángulo que hay que poner en ese argumento, según la ley de Malus, es el ángulo entre la dirección de polarización de la luz con la dirección de polarización del polarizador. Es decir, que el ángulo sería 25 grados, ¿sí? Estoy haciendo referencia a I sub 10 y a los 10 grados. Bien, ¿y a eso qué tengo que hacer? Restarle, a ver, le resto la intensidad en 0 grados. ¿Cuánto vale la intensidad en 0 grados? Bueno, vuelve a ser I0 sobre 2 y vuelve a ser IP. En este caso me va a quedar coseno cuadrado de 35 menos 0. Bien. Esta diferencia, las dos intensidades me daban como diferencia 3. Bueno, entonces, me permito poder cancelar la parte que corresponde a la luz no polarizada y todo lo que tengo acá son datos concretos de lo cual puedo despejar el valor de IP. Y de todo eso, cuando lo despejo, resulta que el valor de IP da más o menos 20 watts sobre metro cuadrado. ¿Se entiende? Si ya conocido el ángulo de polarización, el resto se va haciendo cada vez más sencillo. Profe, disculpe, ¿podría bajar un poquito más la cámara, por favor? Gracias. ¿Dale? ¿Se entiende, no? La diferencia fue 3. Y esto es la intensidad a 10 grados menos la intensidad a 0 grados. Bien. ¿Y qué falta? Ah, finalmente, ¿cuánto vale la intensidad I sub 0? Bueno, entonces, ya tenemos I sub P, 35 grados, ya tenemos el valor de IP, 20 watts por metro cuadrado, ya cualquiera de las, o sea, pensemos que I0 es un valor común a todas las intensidades que aparecen en el cuadrito. Todas tienen como componente de intensidad I0 sobre 2. Bueno, por lo tanto, es sencillo, puedo tomar el valor de I0, ¿sí? ¿Cuánto vale el valor de I en 0? Perdón, I en 0 grados. I en 0 grados vale 18,4. 18,4 watts sobre metro cuadrado. Bueno, eso aquí es igual. Eso es igual a I0 sobre 2, como todas las componentes, más el valor de IP, que lo acabamos de descubrir, por el coseno cuadrado de, como estamos a 0 grados, es 35 grados, el ángulo de polarización. Bueno,
ya tengo el valor de IP, que lo puse recién, era 20, despejo y 0. Y cuando despejo y 0 me queda el valor, ya les digo, me queda 10, aproximadamente 10 watts sobre metro cuadrado. Bueno, y es una aplicación de esta ley de Malus. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bueno, y para finalizar... Profe, perdón, yo sí, tengo una pregunta. Dale. No entendí al principio cuando calcula, o sea, cuando verifica que I0, o sea, que en el ángulo 0 es 18,4 y usa la ley hace tita menos 0, o sea, coseno al cuadrado de tita menos 0. Claro. Eso no lo entendí, ¿por qué es menos 0? Claro, ¿por qué? Porque, a ver, vos tenés, en todas las expresiones, vos vas a tener una intensidad medida a 0 grados, o a 10 grados, o a 20 grados, a un ángulo phi, en grados. ¿Qué es lo que es ese ángulo phi en grados? Es el ángulo que está colocado este polarizador. Este polarizador fue girado hasta un ángulo phi. Con un ángulo phi yo tuve acá una cierta intensidad. Entonces esa intensidad me la da la tablita. Esa intensidad que me da el sensor, que de nuevo tiene que ver con una posición angular del polarizador, esa intensidad es consecuencia de dos aportes. Uno, de la luz no polarizada, que luego de pasar por el polarizador, independientemente de su posición phi, siempre va a pasar como I sub 0 sobre 2. Más el aporte de la luz polarizada, que tiene una intensidad I sub P, que hasta el momento no la conocía, como tampoco conocía I sub 0, pero ¿cuál es la intensidad que pasa de la luz polarizada? Es la luz, la intensidad antes de entrar al polarizador, afectada por el coseno cuadrado. ¿Coseno cuadrado de qué argumento? El argumento es el ángulo diferencia entre la polarización de la luz y el eje de polarización del polaroid. Es decir, phi menos tita, o tita menos phi. ¿Qué es lo que es phi? Phi es el ángulo que yo roté el polaroid, el filtro, con respecto a la vertical. ¿Y qué es lo que es tita? Y tita es el ángulo que proviene, supongamos que, a ver, que el vector campo eléctrico esté acá. Por acá. Entonces, ¿qué ángulo tengo acá? El ángulo, escucha, aquí no, a ver. Supongamos que este ángulo sea phi. ¿Sí? Phi. Y el vector campo eléctrico de la luz polarizada viene acá. ¿Con qué ángulo viene el vector campo eléctrico? Con un ángulo tita, con respecto a la vertical. Entonces, el ángulo que va metido acá es el ángulo que hay entre la dirección de polarización del polaroid y la dirección en la que viene el campo eléctrico. Esta diferencia, ese ángulo es, para decir, es el ángulo phi menos el ángulo tita, es el ángulo de diferencia. Ese es el ángulo que va metido en cada una de las expresiones. Siempre phi menos tita o tita menos phi sería el ángulo de diferencia que hay, de nuevo, entre la dirección de polarización que ya traía la luz
con la dirección de polarización del polarizador. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí quedó clarísimo. Es decir, yo lo veo de frente, yo tengo el polarizador que está a un cierto ángulo phi, y entro con una luz polarizada con un cierto ángulo θ. Pero, ¿cuál es el argumento que está en el coseno cuadrado de la ley de Malus? Este ángulo, este que está acá, la diferencia que hay en definitiva entre phi y θ. O sea, el ángulo entre el vector campo eléctrico y la dirección de polarización del polarizador. Bien, bueno. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra? Bueno, nos queda un ejercicio que es el último, que no son 12 como habitualmente son menos, son 9. Bien, y tiene que ver de nuevo con la ley de Brewster, con la polarización por reflexión. Fíjense el 12.9, tengo una fuente de luz monocromática, o sea, un láser, ¿sí? El láser, que es una fuente de luz monocromática y coherente, ya vamos a ver qué significa todo eso, sobre todo la coherencia, la semana que viene. Bueno, esa fuente de luz, o sea, de un solo color monocromático, una sola longitud de onda, o lo que es lo mismo, una sola frecuencia, está incidiendo. Dice, la figura muestra un montaje experimental de manera que, desde la fuente, el primer haz reflejado por la pieza transparente M1 es horizontal y está polarizado. Vale decir que yo estoy ahí con un ángulo de incidencia que responde al ángulo de Brewster, al ángulo de polarización. Bien, primero me pregunta, ¿cuál es el índice de refracción N1 del medio M1? Y punto B me dice, si en un principio el rayo horizontal incide normal a la pieza transparente M2, con índice de refracción N2 igual a 1,6, ¿qué ángulo agudo se debe girar la pieza transparente M2 para que no haya haz reflejado? ¿Sí? A ver, veamos. Veamos. Es decir, este problema creo que está mostrando una doble reflexión. Nosotros hemos visto que la polarización por reflexión se da en una interfase entre dos medios, que fue el último tema que dio el profesor. Bueno, acá vamos a generar ese efecto de polarización por reflexión y luego el haz que sale polarizado lo vamos a hacer incidir otra vez sobre otra superficie, cosa de volver otra vez a generar la misma situación. A ver cómo es el tema. Yo tengo, a ver, vamos a dibujar acá una horizontal. Pretendí que fuera horizontal. Tampoco me sale, bueno, dejémoslo ahí. Acá tengo un sistema óptico, un medio, puede ser un pedacito de vidrio acrílico, medio transparente, que tiene un eje acá, tiene acá un soporte. Y claro, cuando yo hablo de incidencia o de reflexión o de refracción, recordemos que siempre los ángulos, eso de física 1, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción son siempre medidos a partir de la normal a la superficie. Vale decir que yo acá tengo que pensar tengo que dibujar una normal a la superficie, con respecto a la cual yo veo que está ingresando un haz
y se está reflejando, dice el problema, de manera horizontal. Es decir, acá tengo la fuente de luz monocromática, un láser. ¿Y cuál es el ángulo de incidencia? El ángulo de incidencia es este, que obviamente va a ser el mismo ángulo de reflexión. El ángulo de refracción no tiene incidencia en el problema, por lo tanto lo tendría que dibujar hacia atrás, ¿sí? Pero ¿qué me dice el problema? Me dice que la reflexión, este ángulo que sale para allá, sale 100% polarizado. Bien, ¿cuál es este medio? Este medio es aire. Y este que está acá es un medio M1. Lo primero que me pregunta es cuál es el índice de refracción del índice M1. Bueno, el dato que aparece en el problema es que acá aparece una línea punteada y acá aparece un ángulo de 41 grados. Bien, por una cuestión de observación, si este ángulo es 41 grados, entonces este ángulo es 41 grados, y si este vale 41 con respecto a la normal, el complemento a 90 vale decir 49 grados, sería el ángulo entre el haz reflejado y la normal. Vale decir que si el haz sale 100% polarizado, el ángulo θ P es 49. ¿Sí? 49 en la incidencia y 49 en la reflexión. Recordemos que el ángulo de incidencia y el reflejado siempre es el mismo. Bien, entonces me ayudo con la ley de Brewster para poder descubrir cuál es el índice de refracción del medio M1, o sea N1. ¿Qué me dice la ley de Brewster? Que la tangente de θ P, vale decir la tangente de 49 grados, va a ser igual al cociente de los índices de refracción del segundo sobre el primero. ¿Qué es lo que era el segundo? El medio contra el cual estoy reflejando, vale decir el n de t medio 1, sobre el índice, sobre, digamos, que por el cual proviene la luz y al cual se refleja, que en este caso es el aire, vale decir 1. Es decir, que numéricamente el índice N1, que es la primera pregunta del problema, es directamente la tangente de 49, ¿sí? La tangente de 49, que es 1,15, profe. 1,15, gracias. Entonces, N1, vamos a ver acá, N1, 1,15, perfecto. Bien, entonces, a ver, el haz sale totalmente reflejado. Yo ya sé o debo tener presente cuál es la dirección de polarización del haz reflejado. Y la dirección de polarización es siempre perpendicular al plano de incidencia. Recordemos que el plano de incidencia de física 1, en óptica geométrica, era el plano que contiene el haz incidente, el haz reflejado, el haz refractado y la normal, vale decir para nuestro caso el pizarrón. El pizarrón es el plano de incidencia y en consecuencia los vectores campo eléctrico del haz polarizado salen normal al pizarrón, ¿sí? Apuntan hacia la cámara de la computadora. Por eso por ahí se los dibuja con puntitos, ¿sí? Haciendo referencia a que los vectores campo eléctricos salen así. Bien, ¿qué le va a pasar a este haz? Lo vamos a hacer incidir sobre otro medio que es, que lo veo acá de perfil, que tiene un eje vertical, vale decir que puede girar así. Este medio es M2, que tiene un índice N2 de refracción que es 1,6. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Yo lo puedo girar, ¿sí?
puedo girar, entonces puedo poner esto de alguna manera que me permita el reflejo de este haz sobre nosotros, sobre la computadora, ¿sí? ¿Voy a ver el reflejo? Claro que lo voy a ver, es como un espejo, o como un pedacito de vidrio que yo estoy girando y estoy permitiendo que este haz se refleje y me ilumine. Pero tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque este haz está polarizado de manera normal al pizarrón. Cuando la dirección de incidencia de este haz sobre esta segunda superficie dé con el ángulo de polarización, de esta segunda polarización que va a depender del n del aire, que es el medio por el cual estoy viajando ahora, otra vez estoy viajando por el aire con un n igual 1, cuando se refleje en este otro medio de n igual 1,6, si tengo un ángulo de Brewster justo en la incidencia, lo que va a ocurrir es que el haz reflejado va a quedar otra vez bajo la consecuencia de la polarización por reflexión. Ahora, a ver, hay que imaginar un poquito en 3D. Si yo vengo ahora, mi plano de incidencia, recién el plano de incidencia era el pizarrón. ¿Qué es lo que era el plano de incidencia? Bueno, estaba formado por el haz incidente, el haz reflejado, la normal, el haz refractado. Era el pizarrón. Pero ahora el plano de incidencia es un plano horizontal. Es un plano horizontal acá. En consecuencia, si yo estoy en el ángulo de Brewster, cuando yo tenga el haz reflejado tendrá que tener los vectores campo eléctrico de manera perpendicular al plano de incidencia. Vale decir, vectores campo eléctrico verticales. ¿Pero tengo vectores campo eléctricos verticales? No, porque todos los vectores que ya fueron polarizados quedaron polarizados en sentido horizontal. Es decir, participan de la horizontalidad del plano de incidencia. Luego, de nuevo, si yo coloco este segundo medio en una posición angular que trate de polarizar y de rescatar solamente vectores verticales, como este marcador, no voy a tener ninguno y el reflejo va a ser exactamente nulo, cero. Es decir, es como pensar en el sistema óptico de los Polaroid, con la ley de Malus, en donde yo tenía dos polarizadores colocados a 90 grados. ¿Qué veo detrás del segundo polarizador? Nada. Bien, entonces, de nuevo, ¿cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es la posición angular con la que yo puedo jugar en este segundo medio para que el haz que nos refleja hacia nosotros no sea nada, sea oscuridad total, no refleje nada? Bueno, será otro ángulo de Brewster, y ese otro ángulo de Brewster, ¿cómo lo calculo? De nuevo, tangente de θ P, pero esta vez un θ' P. El prima corresponde al segundo medio, va a ser igual al cociente entre el medio, el índice de refracción del medio contra el cual se refleja, vale decir 1,6, sobre el medio en el cual proviene la luz, que es el aire, que vale 1, y de ahí puedo rescatar el valor de este nuevo ángulo, que va a ser 58 grados, ¿sí? Y por ahí es difícil de imaginar, porque, digamos, son situaciones, digamos, que cuestan dibujarlas o imaginarlas. No sé si se entendió. Profe, una pregunta. Dale. Es decir que si nosotros ponemos cualquier otro ángulo, ahí sí veríamos la luz. Claro, claro, vos vas a ver el reflejo, y vas a ver el reflejo de esta luz que ya fue polarizada. Por lo tanto, la luz que vos vas a ver va a estar polarizada, pero no te vas a dar cuenta. Vos vas a ver luz. Vas a ver luz.
Y resulta que empezás a jugar con este segundo medio, ¿sí? Hasta que en una cierta posición se te anula el reflejo. ¿Por qué? Porque estás polarizando algo que ya venía polarizando, que ya venía polarizado. Estás repolarizando algo que ya venía polarizado y lo estás haciendo a 90 grados, por lo tanto no tenés reflejo. Gracias. Profe, pero ¿ese reflejo sale para otro lado o directamente ya no hay luz? O sea, ya no hay reflejo. Ya no hay reflejo. No hay reflejo, porque la luz está polarizada. Yo la pretendo volver a polarizar a 90 grados de lo anterior, por lo tanto, 90 contra 90 no dejo reflejar nada. Claro, bien, perfecto, gracias. Ustedes saben que, a ver, cuando hacíamos la práctica en laboratorio, por ahí era lindo jugar con lo siguiente. Esos Polaroid que hacemos referencia en la ley de Malus, son como unos, que es un pedacito de plástico, digamos, que van metidos en lo que se llama banco óptico, es una cadena de cosas que uno puede ir metiendo para probar. Bien, entonces, por ejemplo, en el laboratorio, en cualquier parte de cualquier lugar, uno observa sobre el banco de trabajo, sobre la mesa, se observa el reflejo de la luz, el reflejo de los tubos fluorescentes, el reflejo de la luz de la ventana, el reflejo, los reflejos. Entonces uno dice, bueno, esos reflejos pueden, digamos, tienen una componente, a ver, cuando yo estoy exactamente en el ángulo de Brewster, la luz que se refleja está 100% polarizada. Pero cuando no estoy exactamente en el ángulo de Brewster, la luz sale parcialmente polarizada, o sea, tiene como una tendencia a vectores campo eléctricos en esa posición. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno jugando con el Polaroid, mirando con el Polaroid con un eje de polarización vertical, ¿sí? Imagínense cómo ponerlo. Pero digo, bueno, yo tengo, qué sé yo, acá estoy sentado sobre un escritorio, ¿sí? Bueno, en este escritorio estoy viendo el reflejo de la luz que entra por la ventana, por ejemplo. Tengo la ventana enfrente. Bien, tengo el reflejo. Y si el reflejo viene hacia mí, y ese reflejo pienso que viene con luz polarizada en sentido paralelo a la mesa, o sea, una luz polarizada horizontal, por decirlo así, si yo le cruzo un polarizador vertical, no debería haber el reflejo. Bueno, efectivamente, uno pone un polarizador con el eje de polarización vertical y observa un reflejo que se da sobre superficies horizontales, como por ejemplo una mesa, una mesada, ¿sí? Un piso, a pesar de no ser superficies cristalinas o digamos de medios transparentes, quiero decir, se provoca ese efecto de polarización, a veces parcial, y cuando uno cruza el polarizador, como les digo, en forma vertical, es increíble cómo uno empieza a ver todo igualmente iluminado, se ve iluminado, pero no se ve el reflejo. No se ve el reflejo de la luz, no se ve el reflejo de la ventana. Se ve iluminado, pero no se ve el reflejo, o se ve atenuado, ¿sí? Según el ángulo, yo puedo anular totalmente el reflejo o anularlo parcialmente. Pero es notable el efecto. De hecho, los lentes Polaroid que se inventaron allá por la década del, no sé, creo que del 60, por ahí, jugaban con eso, o sea, jugaban con que uno iba por una carretera, una ruta, y vieron que por ahí, sobre todo en verano, el reflejo del pavimento es muy intenso, es muy cansador. Bueno, cuando uno se pone los Polaroid, atenúa muchísimo ese reflejo. Porque o bien estoy midiendo o estoy tratando una onda totalmente polarizada o quizás parcialmente polarizada, pero yo al colocar un polarizador a 90 grados de ese reflejo, le estoy anulando, sin quitar la luminosidad del lugar. O sea, yo sigo viendo todo iluminado, pero no veo el reflejo que va sobre los ojos. El reflejo directo, digamos, del sol o de lo que sea.
Es interesante. Bien. Bueno, ¿qué más? Hasta acá llegaríamos con los ejercicios, les quedan algunos para hacer ustedes. Son poquitos estos, son sencillos. Gracias, profe. Bueno, dale. Nos vemos entonces. Hasta luego. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, Gracias, cuídese. profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego.